Antes de ver el vídeo te pido por favor que te suscribas al canal y actives la campanita. Así no te perderás de ningún vídeo que suba. Muchas gracias. No haré ningún tipo de spoiler en este vídeo, pero no les prometo nada en los demás, ya que viene una semana cargada de cosas de los Avengers relacionadas a lo paranormal, para que no te la vayas a perder. Te lo digo desde ahorita. Simplemente diré que el guantelete de Thanos es muy importante en las últimas dos películas de los Avengers, llegándose a usar hasta 4 veces en total. Pero para que este funcionara, quien lo quisiera usar tendría que ser primero dueño de un poder incalculable, ya que de lo contrario, no solo no se cumpliría su deseo, sino que la persona que lo usara perdería la vida, y no solo con el guantelete, sino también con una sola de las gemas, como lo vimos en la película de los Guardianes de la Galaxia. Las gemas a buscar las vimos desde la primera película en orden cronológico, es decir, en la de Capitán América el primer Vengador, solo que no se llamaban como tal gemas, sino que ahí, por ejemplo, era el Tesseracto. A lo largo de toda la historia del universo cinematográfico de Marvel, vimos cómo las gemas del infinito fueron la parte clave, usando una sola o todas. Todo se centró al final en Thanos, un enemigo descomunalmente fuerte que buscaba juntarlas para exterminar a la mitad del universo, y así devolver el equilibrio al mismo, causando que sus recursos no se terminaran tan pronto. Para esto tenía que tener, además de las gemas, un objeto que pudiera soportar el uso de las mismas, por lo que se dirigió a un lugar llamado Nidavellir, que está habitado por enanos gigantes. Ahí obliga a los mismos a que forjen el guantelete y así es como está listo. Sin embargo, este no es el origen del guantelete en los cómics, del cual no hablaremos porque queremos evitar a esa gente que decía que ¿por qué nos enojábamos de los spoilers si se supone que somos superfans de Marvel y ya sabemos la historia de los cómics? Y al final ellos quedaron como tontos, ya que el universo cinematográfico de Marvel es diferente al de los cómics. Como por ejemplo, en los cómics, Silver Surfer advierte de Thanos y aquí ni sus luces. Pero en fin, ¿qué pasaría si en realidad el guantelete del infinito se inspiró en algo muy diferente? Algo que no tiene nada que ver con los cómics. Ponte cómodo y disfruta porque I Goyo Destroys presenta el guantelete de Thanos existe en la vida real. Pasó más de un año antes de que alguien pudiera darse cuenta. Posiblemente luego de que Scarlett Johansson fuera a la premiere de la película con su propia versión del guantelete. De pronto, algunas personas notaron que el mismo tenía un parecido a una reliquia religiosa con una historia muy particular. Hablamos del guante de Santa Teresa de Ávila, pero ¿cómo surgió este? Para eso tenemos que hacer un regreso en el tiempo, al año 1515, donde nacería la futura entre comillas portadora del mismo. Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada nació el 28 de marzo de 1515 en Ávila, España. Esta mujer fue quien fundó la Orden de Monjas de las Carmelitas Descalzas, una rama de la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo. De niña fue una apasionada de Dios, tanto así que a la edad de 6 años pensó en abandonar su casa para irse a tierras musulmanas, donde pediría limosna hasta que la descubrieran y la condenaran a perder la vida, haciéndolo como mártir. Su plan estaba en camino cuando salieron de casa tanto ella como su hermano, pero fue su tío quien los descubrió y los trajo de vuelta. Posterior a eso acordaron ser ermitaños y así meditar la palabra de Dios. Cabe resaltar que todo esto fue antes de que la chica entrara siquiera a la pubertad. Luego de esto perdió a su madre y ahí, la posteriormente llamada Santa Teresa decidió partir a las Indias Occidentales. Luego de volver habló con su tío, quien le comentó que no era necesario tanto sacrificio para alcanzar a Dios, que era preferible que entrara a una escuela de monjas. Fue así que en 1531 Teresa entró al colegio Santa María de Gracia. Ahí estuvo un año hasta que una misteriosa enfermedad la comenzó a aquejar, por lo que volvió con su tío a una pequeña aldea. Ahí, según ella, recibió el primer llamado de Dios, por lo que le comentó al tío que quería entrar de nuevo a un convento de monjas. Fue así que entró al convento de la Encarnación. Sin embargo, ya en ese momento su padre no estaba de acuerdo, pero poco le importó a Teresa, quien entró de todas formas. La salud de Teresa empeoró bastante en ese momento.
Comenzó a autoflagelarse pensando que la tristeza que le invadía desde que estaba en el convento era su culpa. Padecía desmayos y la comunicación con sus semejantes se hizo cada vez menor. Cada día pasaba más tiempo pidiéndole fuerzas a Dios para que le ayudara en el tema. Sin embargo, sus súplicas jamás fueron escuchadas y Teresa empeoró. Su padre tuvo que sacarla de ahí y la llevó con su hermana. Teresa se quedó ahí hasta 1539 y la pasó mucho mejor que en el convento, hasta que un fatídico día tuvo un ataque de convulsiones que duraron 4 días. Estas la dejaron paralítica al grado de solo poder mover un dedo. Años después recuperó la salud en teoría por un favor del santo San José. Entró de nuevo al convento y en 1542 tuvo una visión del propio Jesucristo, diciéndole que regresara a la oración, ya que luego de perder la salud la había dejado y se había acomodado a los placeres mundanos. Sin embargo, Teresa decidió no cambiar. El cambio llegó hasta el fallecimiento de su padre, lo cual causó un gran impacto en Teresa, quien decidió volver a la oración. Fue así que años de oración después sufrió su primer rapto, es decir, su alma salió de su cuerpo y presenció en carne propia el infierno. Luego de esto siguió teniendo favores celestiales, es decir, más visiones de Jesucristo. En 1561 Teresa recibió una donación generosa con la cual fundó el convento de San José y un año después conoció a quien sería el padre principal de su convento. Ahí ella afirmó que los fieles debían vivir en austeridad, pobreza y claustro, ya que ese sería el espíritu verdadero de una carmelita. En su convento se admitieron también hombres, que fueron llamados carmelitos descalzos y a pesar de sus estrictas normas, muchos de ellos se unieron. En 1574 enfermó de gravedad una vez más, pero eso no le impidió mudarse a Alba de Torres, donde siguió por pueblos hablando de su convento y la palabra de Dios. Pasó así por muchas ciudades españolas en carretera, en viajes de días, donde sufría muchas convulsiones. Sin embargo, a pesar de todo esto, fundó más de una decena de nuevos conventos de carmelitas. Luego de fundar el convento número 17, su salud ya no le daba para más. Pasó sus últimos días pidiendo asilos en diversos conventos, pero siempre fue rechazada, hasta que llegó a Alba de Tormes, donde fue recibida y confesada. Finalmente, en brazos de Ana de San Bartolomé, perdió la vida. La fecha, el 4 de octubre de 1582, aunque curiosamente, al día siguiente se estableció el calendario gregoriano, por lo que su fin fue finalmente el viernes 15 de octubre de 1582. Y aquí es donde viene lo interesante. 10 meses después del fallecimiento de Santa Teresa de Jesús, sus restos fueron exhumados. ¿Para qué? Es un misterio. El chiste es que absolutamente todo su cuerpo estaba incorrupto, es decir, sin un solo grado de putrefacción. Esto sorprendió a los presentes, que lo vieron como un milagro, y fue así que el padre Gracián, uno de los religiosos que estuvo presente al momento de la exhumación, decidió cortarle la mano y entregarla a las monjas carmelitas descalzas. Luego de eso, la mano incorrupta de Santa Teresa pasó por muchas otras manos debido a que los lugares donde se encontraba eran constantemente saqueados. Hasta que finalmente en 1975 se entregó al convento de las Madres Carmelitas Descalzas de Ron. Es un misterio el cómo fue que la mano se puso en el guante. Es decir, es evidente que se puso como se pone un guante normal, pero a lo que me refiero es que no se sabe si Teresa fue enterrada ya con el guante puesto o se lo pusieron después. Y si te lo preguntas, no se puede sacar la mano del guante para ver si sigue incorrupta. Tú tienes que creer que sí por simple dogma de fe. En pantalla vemos una comparación entre el guantelete de Thanos y la mano incorrupta de Santa Teresa, que se vuelve todavía más similar en el guante que se construye después. Como puedes notar, es bastante evidente la similitud, pero al final la opinión la tendrás tú. Primero que nada, ¿crees en la historia de la mano incorrupta de Santa Teresa o crees que es fake? Luego de esto, ¿crees que se hayan inspirado en esta para crear el guantelete o solo es una coincidencia? Deja tu opinión en la sección de comentarios. Si el video te gustó, por favor dale like, compártelo y suscríbete. No olvides activar también la campanita. Sígueme en mis redes sociales para más contenido genial. Las puedes ver en pantalla y las encuentras en la descripción. Y también te invito a seguirme en mis otros canales, Goji, donde se tocan temas varios de mi vida personal y salseos, y Fútbol by Goji, donde evidentemente se tocan temas de fútbol. También puedes adquirir una de mis ouijas que desde 2016 tienen el precio más accesible y muchos diseños.
Por mi parte, eso sería todo. Yo soy Aigo Yo Destroy y tengo a los mejores seguidores del mundo que son ustedes. Muchas gracias.